Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome a la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Estamos al final del año litúrgico. Mañana celebramos la fiesta de Cristo Rey y ya el próximo domingo siguiente empezaremos un nuevo año litúrgico, que es el Adviento. Al final del año litúrgico recordamos las verdades también que hacen referencia a los últimos tiempos y al destino último de los hombres. Es lo que se conoce como novísimos. Se llama novísimo porque es lo que va a suceder al final, en latín, lo que vendrá, lo último. Una de las verdades que hemos de creer es en la resurrección de la carne. En el Evangelio que acabamos de escuchar, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Os acordáis que hay otro momento en el Evangelio? No en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, que estaba reunido el Sanedrín. En el Sanedrín había saduceos y había fariseos. Los fariseos eran más piadosos y creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran más materialistas, no creían en la resurrección de los muertos y además habían llegado a una especie de componenda con el invasor romano y lo que querían era garantizar, por decir así, su seguridad material aquí en la tierra. La pregunta que le hacen a Jesús también está vinculada a eso, porque el que el hermano diera descendencia al hermano no solo era por transmitir, podríamos decir, la herencia genética o mantener el linaje, también iba vinculado a conservar la propiedad de la familia. Y si os acordáis, hay un momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles que San Pablo está ante el Sanedrín y para liberarse, para salir de allí, se puso a hablar de la resurrección de los muertos, de la carne. Entonces dice el libro de los Hechos, explica que los saduceos y los fariseos empezaron a pelearse entre ellos, a discutir. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Creemos que no sabemos de qué manera, pero sí que en la plenitud de la vida, en la gloria de Dios, pues está no solo en que nuestra alma separada goce de la visión de Dios, sino que la salvación de Dios, la redención plena, se manifiesta en que también nuestro cuerpo participa de esa gloria. Es introducido en el misterio de Dios. Igual que la resurrección de Jesús de los muertos. También lo dirá San Pablo. Cuando hable con los corintios, que algunos corintios no creían en la resurrección, pues él les dice
Cristo ha resucitado. Igual que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Esta es una verdad muy importante. Alguna vez han salido encuestas y estadísticas que hacen de vez en cuando, ¿verdad? Estudios que hacen, donde dice que incluso muchos cristianos no creen en la resurrección de los muertos. Pero es una verdad que forma parte del realismo de la salvación. Dios nos salva en la integridad de lo que somos. La manera como eso produce, pues no la sabemos, ¿verdad? ¿Cómo será ese cuerpo? No lo sabemos. Un cuerpo glorioso, un cuerpo transfigurado, pero verdaderamente la carne es salvada y es redimida. Hoy celebramos a San Clemente. San Clemente os sonará mucho porque de vez en cuando aparece en la plegaria eucarística. Hoy también lo rezaremos en lo que se conoce el canon romano. Si os habéis fijado en la oración del inicio de la misa, la oración colecta, decía que San Clemente dio testimonio con su muerte de lo que celebraba sacramentalmente y confirmó con su ejemplo lo que predicaba, lo que enseñaba con la palabra. Fijaros, habla de dos cosas. Habla que predicaba San Clemente, pues predicaba el Evangelio, la Sagrada Escritura, las verdades de la fe. Pero esas verdades de la fe que predicaba, pues después da testimonio de ello, del Evangelio, con los ejemplos de su vida. Pero ¿qué más hacía San Clemente? San Clemente celebraba los sacramentos, principalmente la Santa Misa. Entonces decía esa oración, confirmó con el testimonio de su martirio lo que celebraba sacramentalmente. La resurrección que nosotros esperamos también empieza a manifestarse de alguna forma en esta vida, no porque vivamos como resucitados, sino en el sentido de que porque recibimos, participamos de la vida del que ha resucitado, que es Cristo, podemos tratar las cosas de este mundo, venciendo este mundo de alguna manera. Es decir, podemos tratar las cosas de este mundo con el amor de Jesús. Podemos tratar todas las cosas de este mundo en la perspectiva de la vida eterna, cuando el amor de Dios se impone sobre todas las cosas. Es un pensamiento importante de tener y sobre todo es algo que es importante pedirle a Jesús. Cuando nos damos cuenta de la victoria de Jesús sobre la muerte, nos damos también cuenta de que podemos vencer continuamente. A veces igual nos cuesta perdonar a alguien, pero cuando pensamos, comprendemos y participamos a través de los sacramentos de esa resurrección de Cristo, comprendemos que ese límite, por ejemplo, de no poder perdonar o de no ser capaces de atender a otro, de escucharlo, de no ser pacientes o de vivir aprisionados por el egoísmo o la falta de generosidad, pueden ser vencidos, porque Cristo ha vencido a la muerte y se venció la muerte. También Él y nosotros con Él en nuestra vida podemos vencer todo aquello que de alguna manera recuerda la muerte, que es nuestra limitación y que es también la realidad del pecado. Pidámosles pues al Señor poder comprender cada vez mejor su victoria sobre la muerte, para que, anticipando su resurrección, participando de su resurrección también por los sacramentos, podamos dar testimonio de su amor en medio del mundo.